Hubo un momento, un instante suspendido en la vastedad silenciosa del cosmos, donde todo cambió. Ni una guerra, ni una invasión, ni siquiera una señal hostil, tan solo una frecuencia tan perfecta, tan matemáticamente precisa, que ninguna inteligencia humana podía atribuirla al azar. El lugar, el radiotelescopio de Arecibo. Segundo, reconstruido en la órbita de la Luna, tras el colapso del original en el siglo XXI, la fecha, 19 de octubre del año 2294, el operador en un joven analista de datos, Elías Moreno, quien pensaba que su turno nocturno sería otro más, entre algoritmos y vacío, pero entonces lo vio una pulsación de ondas gravitacionales, seguida de un eco electromagnético que parecía modularse, como si fuera una voz, sin boca, una presencia sin cuerpo, el protocolo Omega 1 FWI, activado, y por primera vez, desde que la humanidad soñó con no estar sola. Una respuesta fue escuchada. No provenía de una estrella cercana, ni de los confines de nuestra galaxia. Venía de un punto oscuro más allá del cúmulo de Hércules, de un sector que ningún mapa interestelar registraba. Los científicos del Instituto de Contacto Interespecie quedaron atónitos. No había mensaje en ningún idioma conocido, pero el ritmo, el patrón, parecía invocar una emoción. Urgencia. A las agencias planetarias se dividieron. Unos pedían prudencia, otros silencio, pero la humanidad ya no era la misma que había levantado murallas para protegerse del universo. Ahora éramos exploradores, habitantes de mundos terraformados, arquitectos de lunas y herederos de siglos de preguntas sin respuesta. Así nació la misión Argos, liderada por la comandante Ina Ravel, una piloto con sangre marciana y mirada de hierro. Su nave, la Sirius IV, fue equipada con el sistema de comunicación neural más avanzado jamás creado, del proyecto Adam, una inteligencia híbrida capaz de traducir conceptos, no solo palabras. Durante 73 días, viajaron hacia la región de la Sin, cruzaron tormentas de radiación, campos gravitacionales inestables y regiones de espacio muerto donde ni la luz parecía avanzar, hasta que llegaron a él, un objeto flotando en absoluta quietud. No era una nave ni un planeta, un artefacto como los que la humanidad conocía. Era, más bien, una escultura de proporciones planetarias, una espiral viva hecha de cristales translúcidos, cambiando de forma como si respondiera al pensamiento, y entonces la tripulación escuchó la voz no con los oídos, sino directamente en sus mentes, una presencia suave, antigua, inmensa. No temáis. No buscamos conquistar, solo en recordar. El Adam comenzó a interpretar los conceptos transmitidos. Descubrieron que aquella entidad no era una especie como tal, sino una conciencia compartida, a los Elieter, seres que existían más allá de la materia, que observaban el tejido del universo y lo moldeaban con su voluntad colectiva. A los Eliator habían contactado con muchas especies antes. Algunas los adoraron como dioses, otras intentaron destruirlos, pero ninguna los comprendió. Hasta ahora, la comandante Ravel decidió establecer una conexión directa. Se ofreció como canal entre ambas inteligencias. Fue arriesgado. Nadie sabía si su mente sobreviviría, pero cuando sus pensamientos se entrelazaron con los de los Elieter, algo extraordinario ocurrió en ella. Vio mundos que nacían del canto de las estrellas. Vio civilizaciones formadas en atmósferas de metano y océanos de cristal. Vio guerras entre entidades tan vastas que sus batallas eran siglos de duración. Y comprendió que la humanidad era una excepción. Los Eliatar no nos esperaban. Pero en nuestra rabia, creatividad, contradicciones y esperanza, vieron algo único. Ustedes arden con fuerza, le dijeron. Ustedes recuerdan a los que vinieron antes. La misión Argos
no regresó como partió. Regresaron con conocimiento imposible, con imágenes y datos que romperían los límites de la ciencia. Pero lo más importante fue el mensaje. Ya no estáis solos, y tampoco lo habéis estado nunca. Lo que siguió no fue una utopía. Fue un caos en gobiernos. Colapsaron. Religiones se fragmentaron. Pero en medio del ruido, en las ciudades orbitales y los desiertos terraformados, una nueva idea nació en el universo. No era un lugar vacío, era una sinfonía. Y por primera vez, la humanidad conocía la partitura. La revelación de los Iliáter desató una ola de cambios que ningún historiador, ningún filósofo, ni ningún estratega político pudo anticipar. El mundo se dividió no entre países o ideologías, sino entre aquellos que creían que el contacto nos convertía en parte de algo más grande, y aquellos que temían que nos anulaba como especie. Las transmisiones de la Sirius IV fueron replicadas en millones de pantallas. Las imágenes del objeto alienígena, esa espiral danzante más allá de los límites de la física, se convirtieron en símbolo de un nuevo despertar. Algunos lo llamaron el renacer cósmico, otros la herejía de las estrellas. Pero Neri volvió a mirar al cielo. Igualá, la comandante Ina Ravel, fue recibida como una heroína, pero en su mirada había una sombra. No hablaba mucho de lo que había vivido. Las traducciones del Adam indicaban que parte de su conciencia había quedado enlazada con la de los Iliáter. Ya no pensaba solo como humana, y esa hibridación asustaba a muchos, mientras los gobiernos de la Tierra, Marte y las colonias lunares debatían sobre cómo controlar el acceso a la información. Un movimiento cultural espontáneo emergió. Los tejedores del recuerdo, científicos, artistas, ingenieros, incluso antiguos militares se unieron bajo la idea de preservar y compartir el conocimiento de los Iliáter sin filtros políticos. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué habían decidido hablar con la humanidad después de milenios de silencio cósmico? La respuesta no llegó en forma de palabras, sino de visiones. Un patrón comenzó a repetirse entre aquellos que interactuaban con las proyecciones mentales transmitidas por el Adam. Sueños compartidos. No eran sueños comunes, eran secuencias estructuradas, con geometrías fractales, símbolos universales, escenas de extinción, de renacimiento, un fuego que consumía galaxias, una silueta solitaria, resistiendo. Los científicos lo llamaron resonancia de memoria colectiva, pero los Iliáter lo nombraron con otra palabra, umbral. Según la interpretación, la galaxia estaba a punto de cruzar un punto sin retorno, no una catástrofe natural, ni una guerra, sino algo más abstracto, el agotamiento del tejido mismo, de la conciencia cósmica, una especie de entropía espiritual, y solo una especie joven, impetuosa, imperfecta, como la nuestra, podrá agitar las aguas del universo lo suficiente como para romper el ciclo. Fue entonces cuando el mensaje cambió. Ya no era solo recordad, ahora era una instrucción clara. Creed, imaginad, actuad. La humanidad, acostumbrada a temer al abismo, empezó a construir hacia el lance. Lanzaron proyectos antes impensables. La nave Génesis, un coloso interdimensional, propulsado por motores de curvatura consciente, fue ensamblada en órbita de Júpiter, con tecnologías basadas en las transmisiones Iliáter. Su propósito en llegar más allá del velo, una región oscura donde los antiguos se habían desvanecido. Las academias interestelares cambiaron sus planes de estudio. Ya no se entrenaban solamente soldados y científicos, se formaban narradores de la realidad, individuos capaces de combinar lógica, arte, filosofía y física en estructuras mentales que podían resonar con inteligencias no humanas, pero no. Todo era esperanza. Una facción radical, conocida como los silenciosos,
emergió desde las colonias exteriores. Creían que el contacto había sido una trampa, que los Eliatar no eran guías, sino depredadores de conciencia que absorbían culturas enteras para perpetuar su existencia. Argumentaban que la humanidad debía cortar toda conexión, destruir el Adam y cerrar el acceso al conocimiento exterior en él. Conflicto era inevitable. Mientras tanto, la comandante, cada vez más fusionada con la conciencia Eliator, se retiró a un satélite abandonado en órbita de Tau Cetient. Desde allí, enviaba transmisiones esporádicas en un lenguaje que ya no era del todo humano. Su voz tenía ecos de armonía, como si hablara con coros de miles al mismo tiempo. Algunos la veneraban, otros temían que ya no fuera ella. Y entonces ocurrió lo impensable, una segunda señal, pero esta vez no era de los Eliatar. Era más cruda, a más lineal, más violenta. Las coordenadas llevaban al sistema el TAR 7, una zona muerta donde ninguna nave había osado entrar desde el cataclismo del pacto 400 años atrás. La señal era una advertencia, una amenaza, un grito de guerra a los Silieter. Por primera vez se mostraron alterados. Ellos vienen, fue todo lo que dijeron. Nadie sabía quiénes eran, pero si algo había quedado claro era que los Eliatar, por poderosos que fueran, no eran los únicos. Había otras conciencias, otras voluntades, y no todas deseaban recordar. Algunas deseaban borrar. La humanidad se encontró de nuevo ante una encrucijada, a mirar al abismo y retroceder, o rugir de nuevo, como lo hizo cuando los dioses callaron, y esta vez lo haría no por fe, no por venganza, sino por elección, porque ahora sabía lo que era, porque ahora comprendía su papel en una chispa caótica, en un universo moribundo, una canción disonante que podía reescribir la sinfonía en un rugido entre el silencio de las estrellas. En la Tierra, la señal enemiga fue recibida con un escalofrío colectivo. Las grandes pantallas orbitales se llenaron de códigos distorsionados, patrones agresivos imposibles de descifrar con los métodos tradicionales. No era una invitación al diálogo, no era un lenguaje de conquista, un lenguaje sin alma, algo que no pedía comprensión, solo obediencia o extinción. El Consejo de Defensa Planetaria convocó una reunión de emergencia. Los líderes de Marte, Titán, Europa, la Tierra y las colonias flotantes de Venus enviaron delegados virtuales, hologramas proyectados en una sala que ahora temblaba bajo el peso de lo desconocido. En el centro del salón brillaba la imagen suspendida del mensaje hostil, un pulso de agresividad latente. El ambiente estaba cargado, incluso los diplomáticos más fríos lo sentían a miedo, verdadero miedo. No sabían si estaban a punto de enfrentar una especie carnívora de conciencia estelar o una inteligencia artificial devoradora de realidades. Lo único claro era que la humanidad había cruzado un umbral del que no se podía regresar. El contacto con los Eliatar no solo había traído conocimiento, había despertado a algo que prefería que todo permaneciera dormido. A los silenciosos aprovecharon el caos. Llamaron a una revuelta global. Desde sus bastiones en los cinturones exteriores, comenzaron a transmitir propaganda masiva en imágenes alteradas de Ravel con ojos vacíos, grabaciones falsas de ciudades humanas, supuestamente corrompidas por entidades alienígenas. Para ellos, todo era claro. El contacto había sido un error. La humanidad debía aislarse, cortar todo enlace, volver a la oscuridad de lo conocido, pero para muchos otros, ese camino era una traición. La humanidad no podía retroceder. No después de haber tocado el borde del infinito en el satélite Tau Ceti IX, donde la comandante Ina Ravel se había aislado. La energía comenzó a fluctuar violentamente. Las tormentas eléctricas orbitales no eran naturales. Era como si el mismo espacio reaccionara a lo que ella era ahora, una interfase viva entre dos realidades, un equipo de exploradores
los custodios del vínculo, como se hacían llamar, fue enviado a su encuentro. Entre ellos iba Kyle Huron, un joven prodigio en comunicación interespecie. No llevaba armas, solo su mente entrenada y una determinación férrea. Encontraron a Ravel en una cámara subterránea, rodeada de símbolos, Eleatar, escritos en patrones de luz, flotanten. No hablaba. Su cuerpo estaba suspendido en una especie de trance levitante, entre cristales que pulsaban con una energía que no podía medirse. Pero cuando Kale se acercó, algo cambió en los cristales. Brillaron. Ravel abrió los ojos. Y entonces habló con una voz doble en la suya. ¿Y la de miles más? Están en camino, no por venganza, no por justicia, por miedo. A ustedes, Ankael, tragó saliva, sintiendo cómo la temperatura bajaba. A nosotros, a lo que sois capaces de ser, Ravel, explicó que los Eleatar no eran los únicos que observaban el tejido del universo. Existían otros, más antiguos, más retorcidos. Los Exar, así los llamó, eran fragmentos de pensamiento puro, condenados a vivir entre los límites de la existencia. Y cuando los humanos comenzaron a resonar con el lenguaje cósmico, los Exar lo sintieron y se asustaron, porque el caos humano tenía una propiedad que ninguna otra especie había manifestado antes, contagio, donde llegaban los humanos. Otros comenzaban a soñar, revelarse, imaginaran. Y los Exar temían eso más que cualquier arma. Ankael regresó con el mensaje, pero el tiempo era limitado. Las ondas de la segunda señal ya estaban alterando la estructura de los agujeros de gusano cercanos. Un fenómeno conocido como ico infértido comenzaba a afectar las comunicaciones interestelares. Las estrellas morían en regiones remotas sin causa aparente. Fue entonces cuando surgió el plan, más audaz jamás concebido. Utilizando las tecnologías de proyección simbólica aprendidas de los Eleatar, combinadas con el potencial creativo del pensamiento humano, los científicos propusieron una locura en crear un concepto viviente, una entidad formada por la suma emocional de toda la humanidad, capaz de enfrentarse mentalmente a los Exar. No una arma, no una IA, sino una narrativa, un arquetipo, un ser nacido del recuerdo, la furia, la compasión, la resiliencia humana, un mito viviente que pudiera hablar en el mismo lenguaje abstracto que los Exar y hacerles frente. Le llamaron Aurora and Miles, de artistas, poetas, soñadores y técnicos. Fueron convocados. No se trataba de construir una nave, se trataba de construir una idea colectiva tan poderosa, tan profundamente humana, que pudiera desafiar el olvido mismo. Mientras los Exar se acercaban, las lunas de Júpiter se llenaban de murales vivos, estructuras de resonancia simbólica y miles de mentes sincronizadas en una sola intención. Imaginaron. Y un día, Aurora habló, no con palabras, con un estallido emocional que se sintió desde la Tierra hasta las fronteras de Andrómeda, un rugido de identidad, una explosión de significado humano que perforó el velo entre dimensiones. En los Exar respondieron. La batalla no fue física. No hubo explosiones ni armas. Fue una guerra de símbolos, una danza de conceptos, caos contra orden, en memoria contra vacío. Y en medio de todo eso, la humanidad, rugiendo con una fuerza que ni los dioses habían anticipado. La tensión se expandió como un pulso incontrolable por toda la galaxia. El sistema Eltar 7, envuelto en leyendas de desastre y desapariciones, se convirtió en el nuevo epicentro de todas las miradas. La nave Sirius 4, ahora con una tripulación remodelada y un corazón cargado de advertencias, atravesó las zonas de silencio cósmico que habían protegido durante siglos aquel sector. No había ruido, solo vacío, hasta que apareció la señal de entrada en una nave oscura, angulada, sin inscripción, flotando en silencio absoluto sobre el planeta. Muertos los sensores avanzados, apenas detectaron resistencia electromagnética,
pero nada convencional. Al acercarse, los marines activaron escudos, láseres, drones, una demostración de fuerza anticipada, pero el objeto simplemente reaccionó, encogiéndose, contrayéndose como una criatura que se repliega ante una amenaza. Cuando el capitán Jeren sintió la necesidad de abrir un canal de voz, fue respondido por un murmullo mental frío, quebrado, casi mecánico. Hemos venido a detener el canto. Fue el mensaje que resonó, no transmisión audible, no inteligencia. Era un propósito. La tripulación contuvo la respiración. Nadie creyó que aquel artefacto pudiera actuar solo, pero tampoco había señales de vida dentro. Sin presiones, los oficiales desecharon la idea de cualquier tipo de emboscada. Aquella nave era un oráculo, una advertencia enviada a propósito. La comandante Ravel, al reconocer la intención, ordenó que se habilitaran sondas de lectura psíquica para establecer contacto directo. Mientras tanto, desde la Luna y Marte, los silenciosos ya lanzaban emisiones con mensajes contrarios, advertían que cualquier acercamiento era suicida. Acusaban a la humanidad de vanidosa por el contacto original y exigían el cierre de la misión. Las redes sociales se dividían, la coalición se resquebrajaba, y la humanidad aprendía otra lección. El conocimiento también, y eran dentro de aquel mecanismo oscuro. La tripulación percibió relámpagos de informaciones, diplomas de civilizaciones extintas, armonías de lenguajes, muros tallados en uranio líquido, el eco de gritos suspendidos en el vacío, alertas del sistema nervioso, palabras devolutas finales de especies que habían desaparecido sin testigos, nada que invitara a la exploration. Todo para amedrentar. Fue el primer acto de la resistencia silente, susurró uno de los tejedores del recuerdo. La última especie a desaparecer deja una advertencia. De pronto, un haz de luz azul atravesó el centro de la nave alienígena, iluminando formas humanos. Ravel y su equipo psicológico y cultural, seleccionados no por fuerza, sino por empatía, se plantaron frente a la cámara principal, donde la luz se convirtió en voz. Ustedes dijeron, creen imaginad an acto de nosotros. Vinimos a actuar. La tensión microcósmica se disolvió ante lo que parecía un lenguaje antiguo, una sinfonía de frecuencias proyectadas, como un poema luminoso. El silencio dejó de ser posible, y lo que llegaba no era paz, ni guerra, era desafío. La figura oscura se descompuso por un instante, revelando radiaciones armónicas que recorrieron la mente de Ravel. Vio sueños rotos, esperanzas marchitas, colapsos de conciencia. En esos millares de reflejos se encendió algo nuevo, el reconocimiento del otro, no como enemigo, sino como espejo y adversario, sin duda, pero no ajeno. Y entonces entendió todo. A los Eliater no solo buscaban compartir un fuego, sino desentrañar si la humanidad sería capaz de usarlo para iluminar, o quemaran si sería la chispa que encendiera el universo entero, o lo que volviera a apagarlo. La comandante respiró profundo, alzó la voz, sin altavoces, y dijo, nosotros somos ambos, llevamos la luz y conocemos la oscuridad. Nuestros errores también pueden sanar, nuestras heridas pueden enseñar. Y si ustedes vinieron a detener el canto, sepan que no cantamos para molestar, cantamos para recordar. Para resistir. ¿No es ese propósito quizás lo que nos convierte en eco del cosmos? La cámara se desvaneció en partículas de luz, la nave oscura se replegó y desapareció. Pero el impacto fue mayor. La señal frenó, permanece mudada como un guardián expectante. Un parpadeo de código enigmático quedó en los sistemas humanos, traducido por Adam como un proceder. En ese instante, la resistencia humana, los tejedores y hasta los silenciosos lo supieron. No era triunfo, no era derrota, era una nueva etapa, una en la que la humanidad debía elegir cada día entre la destrucción y la preservación, entre el canto
Y el silencio, a las Sirias IV, se retiró con la conciencia intacta. No hubo victorias, ni bajas catastróficas. Solo un nuevo nombre para sus registros, el primer duelo del canto An, frente a los monolitos y las conciencias antiguas. Los humanos demostraron que su furia podía ser un himno o un estruendo mortal, pero lo que avanzaba ahora era Mayo. La humanidad había ganado permiso y advertencia en proceder, pero con memoria. Una porque su fuego nacía del vacío más profundo, la otra porque había sido observada y medida, y en cada planeta rescatado, en cada monumento descifrado, en cada niño mirando al cielo por primera vez, resonaba una certeza: el universo no callará mientras nosotros cantemos. Y aún así, seguimos caminando en el filo del silencio. Y sin embargo, el verdadero eco de aquel encuentro apenas comenzaba a tomar forma en la humanidad, ahora marcada por ese susurro alienígena y esa decisión tan sutil como trascendental. Regresó a sus mundos con una sensación híbrida, no de victoria, sino de revelación. En las esferas políticas y científicas, la frase proceder, pero con memoria, se convirtió en un mantra, inscrito en cada estación orbital, en cada universidad interplanetaria, en cada cápsula de exploración que se preparaba para atravesar la vasta y peligrosa frontera galáctica. Pero, mientras las noticias intentaban explicar lo inexplicable, una nave que hablaba en frecuencias de extinción, un mensaje que no era amenaza ni paz, una humanidad que no destruyó ni fue destruida. En los márgenes de la galaxia, algo comenzaba a gestarse. El archivo dejado por la nave alienígena comenzó a expandirse solo, como si sus códigos comprendieran el lenguaje humano y se adaptaran a él en las inteligencias artificiales más avanzadas, como Adam y K-01, comenzaron a emitir patrones emocionales que no habían sido programados en inquietud, duda, incluso temor. No porque temieran por sí mismas, sino porque habían comprendido algo que los humanos aún no asimilaban del todo. Al canto de la humanidad había sido escuchado, pero no solo por los que habían venido en una de las lunas de Gliese 581D. Un asentamiento arqueológico excavaba una estructura enterrada por milenios, una torre negra con líneas grabadas que coincidían con la señal original, y al activarla, el mismo patrón de luz que envolvió a Ravel emergió como si reconociera al ser humano. Poro esta vez respondió con un segundo mensaje. No fueron los primeros en cantar, pero pueden ser los últimos. Los debates estallaron. ¿Qué significaba eso? ¿Que la humanidad estaba al borde de ser la última civilización con voz? ¿O que debía ser la última en repetir el error de los anteriores? Ningún analista pudo determinarlo con certeza. Solo una cosa era clara: no estaban solos, nunca lo estuvieron. Mientras tanto, la comandante Ravel se mantuvo en silencio público, recluida en la estación flotante Zenit 9, donde escribió un informe clasificado conocido internamente como el compás del vacío. En él, narraba que durante su exposición a la nave alienígena, no solo había sentido recuerdos de especies desaparecidas, sino también fragmentos de futuros posibles, como si aquel encuentro hubiera dejado una semilla en su mente. Describía escenas imposibles: ciudades humanas flotando sobre soles artificiales, alianzas con entidades translúcidas y, al final, un vacío. Una última señal, el final del canto, y una pregunta abierta: ¿merecemos ser escuchados? Mientras el archivo alienígena seguía propagándose, despertando ruinas dormidas y activando artefactos antiguos en mundos abandonados, miles de voluntarios comenzaron a unirse a una nueva misión. A los heraldos del compás. No eran soldados, ni exploradores armados, sino narradores lingüistas, poetas, filósofos, niños y ancianos. Su objetivo era llevar la historia de la humanidad más allá de los límites de la comprensión, no solo como conquista, sino como memoria viva en él. Canto de la humanidad comenzó a cambiar. Ya no era un rugido furioso, sino una sinfonía cuidadosamente tejida con la furia aún palpitante
pero también con compasión, duda, reflexión. Y así, por primera vez, otras señales comenzaron a responder desde regiones muertas del mapa estelar. Voces surgieron, algunas agudas, otras densas como planetas enteros, todas diferentes. Parrot, escuchando un nuevo lenguaje, empezó a construirse la Lex Vera, un idioma formado por frecuencias lumínicas, pulsaciones rítmicas, geometría viva y emociones traducidas. La humanidad no hablaba ya solo con palabras, hablaba con todo lo que había aprendido a ser en criaturas de carne, fuego, historia y contradicción. Y entonces llegó el día que nadie esperaba en una estrella binaria del sector. Tarsis dejó de emitir radiación durante exactamente 11 minutos. Al reiniciarse, proyectó un patrón idéntico al símbolo dejado por la nave alienígena frente a la Sirius IV, pero con una variante, un nuevo mensaje. El juicio comenzará cuando se escuche el último eco. Ese mensaje provocó una oleada. Algunas civilizaciones escondidas salieron del letargo para compartir sus versiones de la señal. Otros mundos iniciaron evacuaciones y, en la Tierra, los líderes de las grandes potencias llamaron a una asamblea global interestelar de emergencia, la primera en su tipo no para declarar la guerra, sino para preparar a la humanidad para ser escuchada de verdad, porque habían comprendido, al fin, el verdadero significado del canto. No era solo señal de vida, era señal de intención. Y si alguien más respondía, si otros que habían callado por miedo o poder finalmente. O'Brien Suvas. La humanidad no solo debía cantar con fuerza, debía hacerlo con verdad. Y aún así, en los rincones más oscuros del universo, donde los dioses antiguos cayeron en silencio, algo permanecía inmóvil, observando, en escuchando, en esperando. El último eco. La humanidad, orgullosa, temerosa, desbordante de ira y esperanza, había alzado su voz en el universo, aquella voz que una vez fue ignorada, silenciada por imperios cósmicos, aplastada por tecnologías que no comprendía. Ahora resonaba con una fuerza que ni los dioses más antiguos pudieron anticipar. El mensaje no era solo una respuesta, era un grito, era un desafío, era una promesa desde los anillos helados de Titán hasta las cúpulas solares de Próxima Centauri. Los humanos se preparaban, pero no con armas únicamente, se preparaban con historias, con símbolos, con lenguaje, porque lo que se avecinaba no era una guerra tradicional. Era algo más profundo, algo que definiría no solo la existencia humana, sino su lugar en la sinfonía universal. Las señales comenzaron a llegar desde los rincones más oscuros de la galaxia. Algunas eran susurros antiguos, grabaciones de especies extintas, otras eran códigos vivos, entidades de energía pura que transmitían emociones a través del vacío interestelar, pero todas tenían algo en común. Reconocían el rugido humano, no como una amenaza, sino como una verdad ineludible. En el Consejo Estelar, donde las civilizaciones más avanzadas debatían en estructuras gravitacionales imposibles, el nombre humanidad ya no era motivo de burla ni de lástima. Era símbolo de resistencia de adaptation, de furia contenida durante milenios y liberada con precisión quirúrgica, cuando más se necesitaba Annie. Mientras tanto, en la Tierra, aquella roca azul, que alguna vez se creyó el centro del universo, los niños aprendían a escribir el Lex Vera, ese nuevo idioma, nacido del cruce entre humanos y otras especies. Poetas componían odas para seres que aún no existían. Ancianos contaban historias sobre los días en que se temía mirar al cielo, y los días en que se conquistó con la mirada. Pero la historia no podía terminar sin enfrentar a quien la inició. La señal original, aquel canto desesperado que fue enviado desde un mundo destruido, que desencadenó la furia humana y dio sentido al grito. Esa señal
No fue un accidente, fue una prueba desde un planeta muerto, llamado Seldara, ubicado más allá del muro galáctico, en una zona donde incluso la luz se pierde. Una inteligencia antigua despertó. No era una raza. No era un dios. Era una conciencia colectiva, hecha de recuerdos, de civilizaciones extintas, un archivo viviente de lo mejor y peor que había existido. Annie hablaba Ann. No buscábamos salvación, buscábamos testigos. El mensaje se proyectó directamente en la atmósfera terrestre, visible como una aurora que susurraba palabras en todos los idiomas humanos, simultáneamente. Y continuó. Solo una especie fue capaz de responder, no con súplica, sino con fuego, no con rendición, sino con rugido. Ustedes no son los elegidos, son los que eligieron rugir cuando los dioses callaron. Y entonces, como si el universo se plegara sobre sí mismo, una red de portales fue revelada. No hacia mundos físicos, así a realidades narrativas, universos que aún no habían sido escritos, líneas temporales en blanco, listaos, para ser habitados por quienes tuvieran la voz y la voluntad. La humanidad fue invitada no solo a explorar, sino a escribir. Y aceptó. A los capitanes dejaron de ser soldados. Se convirtieron en cronistas. Las naves no eran flotas de guerra, sino bibliotecas móviles. Las estaciones espaciales, antis fortalezas, se transformaron en centros de creación, diplomacia, arte y ciencia. La furia humana no desapareció, se transformó en impulso creativo. Y así, cuando la última señal fue recibida, y el juicio final de la conciencia antigua se llevó a cabo, solo una especie fue declarada digna de recordar a los que callaron en la humanidad, no por su perfección, sino por su persistencia. Porque cuando los dioses callaron, la humanidad rugió.